a un hermano y amigo, una persona con un criterio de bienestar para todo el pueblo dominicano y que en su momento jugó un papel estelar en lo que es la seguridad social, inclusive fue nombrado y colocado como el padre de la seguridad social de la República Dominicana en el Congreso. Quiere decir que nos referimos, ¿verdad?, a nuestro distinguido invitado del día de hoy, don Iván Rondón. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Manuel, muchas gracias por esta invitación y permitirme llegar a mi pueblo. Así es, así es. Don Iván, ¿qué ha pasado con la ley de seguridad social? Que tantas quejas y reclamos a diario uno escucha de la población. ¿Se está aplicando o no se está aplicando? Mira, la ley de seguridad social se hizo en este país después de 30 años de luchas por tener un sistema de seguridad social, porque lo que teníamos era un seguro social que es totalmente diferente. Ahora, la ley mandaba que a los 10 años, porque no había ninguna experiencia previa, se revisara la ley y se hicieran los ajustes que correspondieran. Sin embargo, eso no se cumplió. Pasaron 10 años, llegamos a los 20 años y a los 20 años se está trabajando ahora en una revisión y una modificación integral de la ley, que yo espero que corrija muchas de las debilidades que hay, pero ha sido una ley muy exitosa, porque contrario a que la gente dice, en este país había un 4% de personas con aseguramiento para la salud. Hoy tenemos el 100% o casi el 100% con aseguramiento de la salud, gracias a que el presidente Luis Abinader dispuso que más de 2 millones de trabajadores independientes y por cuenta propia fueran incluidos en la seguridad social. Definitivamente esa disposición logró la universalidad del sistema, que por 20 años no se había implementado el régimen contributivo subsidiado, que es el que permitía esta situación, ¿no? Quiere decir que ahora mismo todo dominicano está integrado al... Están asegurados. Están asegurados. Fíjate, déjame explicar un poco eso, porque mucha gente dice que es muy complicada la ley y que es muy complicado el sistema. Eso no tiene ninguna complicación. Yo digo que son tres pilares. El aseguramiento, o sea, todo el mundo tiene que estar asegurado y tener su tarjeta de seguro de salud. Y el financiamiento, que es la cotización que hace el trabajador, el empleador y el empleado, que yo quiero aquí aclarar que se habla mucho de que es un copy-paste del sistema de Chile, que es la falsedad más grande y el desprecio más grande a la creatividad y la inteligencia del dominicano. En Chile, por ejemplo, solo para citar un detalle, en Chile el trabajador tiene que pagar el 100% de la cotización. Sí. Aquí en República Dominicana el trabajador solo paga el 30%. El 70% lo paga el empleador. ¿Y por qué la gente asume que es...? Porque se ha hecho una campaña en descrédito de la ley 8701, pero vamos a hablar un poquito más adelante para terminar de explicarte. Y el tercer pilar es la prestación del servicio de salud. Ahí es una ley 8701 que organiza esas tres cosas para que funcionen adecuadamente. Pero no están funcionando. Porque no se han aplicado como anda la ley. Ha sido un desacato. ¿Y quiénes se oponen a que se aplique? ¿Quién se opone a que se aplique? La falta de voluntad política y la incapacidad de gestión. Eso se opone. Por ejemplo, ahora mismo estamos en proceso de revisión de eso y se va a aplicar el contributivo subsidiado. Porque el contributivo subsidiado es un régimen que establece un segmento de la población que está por encima
del ingreso del salario mínimo, un salario mínimo familiar, pero no tiene empleador. Entonces es una característica especial, ¿no? Y para eso se creó un régimen especial que se llama contributivo subsidiado, que se va a implementar finalmente después de 20 años de lucha tratando ellos de eliminarlo. ¿Por qué lo querían eliminar ese sistema? Porque el que gana más del salario mínimo tiene capacidad de comprar una iguala médica. Pero una iguala médica te va a asegurar la salud tuya nada más. Pero si entras a la seguridad social te va a asegurar tu salud y la de toda tu familia con un precio barato. Aquí hay gente que están pagando un dineral por una iguala médica de esa, nacional o internacional. Sí, si usted, por ejemplo, es un trabajador que paga la TCS, pero de repente usted cae, lo sacan del trabajo y usted cae al desempleo. ¿Se mantiene el seguro de la seguridad social o qué es lo que pasa en ese trayecto? Fíjate, al no implementar el contributivo subsidiado se producía un vacío. El contributivo subsidiado tiene esa función también. Mientras tú eres empleado, eres contributivo. Pero cuando tú sales del trabajo, tú caes en un vacío porque tú no eres subsidiado ni eres contributivo. Entonces ahí es donde encaja en el contributivo subsidiado que le da continuidad al aseguramiento con todos los derechos. O sea, definitivamente eso va a resolver totalmente el problema de las quejas que hay, ¿no? Pero no le quitan a los pensionados, no le quitan el derecho de continuar con su seguro de salud. Pero eso por reglamento debió establecerse, porque la ley no puede establecer todos los detalles. La ley simplemente fija los lineamientos básicos de protección. Eso es en el reglamento que la ley dice el qué y el reglamento dice el cómo. Cómo hacerlo, cómo implementarlo. Nosotros hemos visto que el presidente Luis Abinader, tan pronto llegó al poder, ¿verdad?, y a la presidencia de la República, hizo un cambio y le otorgó a más de 2 millones de dominicanos el seguro. SENASA, la protección del seguro SENASA. Exactamente. Entonces, pero ahí hay cosas que todavía no están muy claras porque mucha gente me dice que no tienen seguro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para estar debidamente protegida? Mira, todavía no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado como debe ser. Ese es el problema. Sí, ese es el problema fundamental de eso. Porque yo te meto a ti en el subsidiado, pero otra vez repito, tú eres un médico que tiene tu consultorio privado, tú eres independiente, pero tú no vas a ir a atenderte al hospital público, porque el hospital público, el subsidiado, como el Estado lo paga y como el Estado tiene el prestador de servicio, está exclusivamente reservado al hospital público. Ahora, y ahí viene lo interesante, si el sistema se hubiera implementado hace 20 años como dispuso la ley, los hospitales públicos hoy fueran 10 veces mejores que los hospitales privados. Pero usted dice ahí en esa parte que hace falta voluntad política. ¿A qué usted se refiere cuando usted habla de que hace falta voluntad política? Si en este caso el gobierno que le interese que los hospitales tengan orden para brindar una salud más eficiente. Bueno, porque la voluntad política se refiere a que en 20 años el Partido de la Liberación Dominicana nunca se interesó en que los trabajadores informales, por ejemplo, entraran a la seguridad social. Voluntad política se llama cuando el presidente Abinader dispone que sean incluidos en la seguridad social. Eso es la voluntad política. Ahora, la capacidad de gestión es no implementar la ley como manda la ley. Durante 20 años, la protección de la salud de las personas de este país no se hizo como manda la ley.
Entonces eso permitió que hubiera muchas distorsiones y violaciones y reglamentos ilegales y resoluciones ilegales. Te cito una. El Plan Básico de Salud establece que todos los afiliados a la Seguridad Social tienen el 70% cubierto de los medicamentos ambulatorios. Pero eso en el papel que está. Eso no, Pues ahí es donde está la incapacidad de gestión. El 30%, digo, la violación de la ley. El 30% es lo que tienes que pagar cuando tú vas a comprar un medicamento. Y si estás en el hospital te cubre el 100%. Dice la ley, el Plan Básico de Salud. Ahora hicieron un acuerdo, hicieron una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, violando la ley, en donde establecieron un plan de servicio de salud, que no es lo que manda la ley. Pero en este momento, ¿qué usted le Pero hay recomienda? una superintendencia que no ha hecho cumplir eso, porque se crearon los organismos para que la ley se cumpliera, que son las dos superintendencias, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Pensiones. Y también está la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que es el único sistema del mundo que tiene una dirección especial para eso, para defender al afiliado, y es también el único sistema del mundo que tiene una ley para el financiamiento del sistema. ¿Qué usted le recomendaría en este momento al presidente Luis Abinader y a su equipo, ¿verdad?, de salud, que le encabeza la vicepresidenta? ¿Qué usted le recomendaría en cuanto a la salud se refiere o al sistema de seguridad social? Porque la verdad que estamos en este momento como no dotados de un sistema apropiado, sobre todo con todos estos problemas que hay de esta pandemia sanitaria. Mira, una de las cosas que yo más admiré del presidente Luis Abinader, que él reiteraba su apego a la institucionalidad. Entonces, la ley, no había experiencia, yo dije antes, ahora sí hay experiencia. Entonces, la ley, el Congreso inició la reforma integral de la ley, pero el Poder Ejecutivo, que es responsable 100% del sistema, porque si algo no paga, si alguien no paga o si hay una demanda, es el Estado el responsable del sistema. El Poder Ejecutivo entonces asumió la responsabilidad con todas las entidades del sistema de dar seguimiento a todas las propuestas que llegaban al Congreso. O sea, por primera vez se está trabajando paralelo en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. El Congreso está recibiendo todas las propuestas, las recomendaciones de modificación de la ley, y el Poder Ejecutivo, las instituciones del sistema, están analizando la viabilidad o no para recomendarle al Poder Ejecutivo, para recomendarle al Congreso. Quiere decir que de este trabajo que se está haciendo ahora saldrá un sistema de seguridad social bien fortalecido. Yo repito y reitero, sistema de seguridad social, porque mucha gente se ha empeñado en decir que es la ley, que la ley, que la ley. No, la ley 8701 es para el financiamiento del sistema. La ley 4201 establece para la salud. La 395 creo que establece para las pensiones. Inclusive la ley 1900 que creó el sistema de mercado de valores, se creó en el 2000 con la intención de que cuando se acumularan los fondos de pensiones en el sistema de pensiones, hubieran instrumentos financieros rentables y seguros donde invertir. Pero eso se quedó, el mercado de valores se quedó rezagado. La parte que tiene que ver, este tranque que ha habido ahora entre el Colegio Médico Dominicano y la ARS,
donde por varias ocasiones se han parado a recibir y dar las atenciones a los asegurados. ¿Qué es lo que ha pasado en esa parte? Porque los médicos dicen que las ARS se quedan con el mayor beneficio y que ellos no están recibiendo los incentivos que necesitan. Fíjate, la ley de seguridad social le quitó de encima al gobierno el problema de los prestadores de servicios de salud, porque no solamente son los médicos, las clínicas, las enfermeras, hay una variedad de sistemas, pero el sistema crea un prestador, un administrador de riesgo de salud. Y ese administrador de riesgo de salud es responsable ante ti de tu salud. Para eso, para él poder prestar la cobertura de salud a toda la gente, él tiene que crear una red de prestadores de servicios de salud. Él, la ARS. Entonces la ARS tiene que tener los 3 niveles de atención. La atención primaria, hospitalaria y las enfermedades complejas. Entonces, si ellos no tienen esos 3, esa cobertura de esos 3 niveles de atención, no la pueden habilitar como prestadores de servicios de salud, como administradores de riesgo de salud. Sin embargo, se habilitaron todos y nadie dijo nada y nadie se preocupó por eso. Ahora se está estableciendo la obligatoriedad de que tienen que tener la atención primaria, porque aquí mucha gente habla de la atención primaria. La atención primaria es un primer nivel de atención. La atención primaria es un concepto, es una serie de principios y normas que debe regir la atención de la salud de las personas. Por ejemplo, está la solidaridad, la obligatoriedad, la equidad, todos esos principios que están enumerados en la ley 8701 y también en la 4201, son los que rigen el sistema, el funcionamiento del sistema. Entonces, yo creo que llegará el momento en que el ciudadano tomará conciencia, porque el ciudadano no es responsable tampoco, porque la ley ordena que se cree módulos en el Ministerio de Educación para enseñarle a los ciudadanos cuáles son sus derechos y sus deberes. Pero además del Ministerio de Educación, crea la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, cuya función es educar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos y sus deberes y sobre el conocimiento de la ley de seguridad social, porque aquí yo te digo a ti, el 90 o 95% de la población dominicana no conoce la ley, ni la ha leído, ni sabe cuáles son sus derechos y sus deberes. Ahora, con el cuestión de un 30% que surgió por ahí de devolución de los fondos, es que la gente más se ha interesado. Ahora saben los ciudadanos que el dinero que ellos han cotizado para la seguridad social está en una cuenta personal de ellos, y que ese dinero es de ellos, que no es de la AFP. ¿Está de acuerdo? Ese dinero es de ellos. ¿Usted está de acuerdo que se le devuelva el 30%? De ninguna manera, porque en Chile, por ejemplo, vuelvo a Chile, devolvieron 40%. Cuando iban por el 30%, la economía chilena, la más sólida por muchos años de todo el continente americano, se desestabilizó totalmente. Tienen inflaciones que llegan 5 puntos algo y casi 6%, casi 6% de inflación en Chile. Pero no hay electrodomésticos, los precios se dispararon, todo porque cuando tú pones a circular una masa de dinero, tú tienes que tener en cuenta que eso va a causar un efecto. Van a comprar más electrodomésticos, van a encarecer el cambio, el tipo de cambio, y el tipo de cambio encarecido significa un aumento de precios en los alimentos para toda la población, y hay un pequeño segmento de la población que es el que va a recibir ese 30%. Pero fue el Tribunal Supremo que lo autorizó allá en Chile. Pero ellos no pueden autorizarlo porque ese dinero no es de los trabajadores. Sí, ese dinero lo aportó el empleador en un 70%. El trabajador nada más contribuyó con un 30%. Pero sí se puede utilizar parte de ese dinero para la construcción de vivienda.
por ejemplo. Ah, no, la ley manda eso. Y entonces, Pero ¿por qué fíjate, aquí no se hace? otro detalle es que si tú permites entregarle el 30% de ese dinero a los trabajadores, tú estás obligando a ese trabajador a que tenga que cotizar 5 o 6 años más de lo que está cotizando. Porque hay que reponer ese dinero para su pensión. Pero se pudiera utilizar como préstamo también, ¿o no? Bueno, puede ser como una garantía de pero préstamo. Lo que sí es cierto es que yo como empleador quiero que mi trabajador cuando llegue a la edad de retiro tenga una pensión. Y ese derecho es mío como empleador, ya, nadie puede violarlo. Ya el tiempo se está yendo rápidamente con estos temas tan importantes, pero me gustaría profundizar un poquitico más sobre el asunto de la vivienda. ¿Qué se puede hacer con relación a las viviendas? Muy fácil, para los trabajadores. Muy fácil. Ahí hay una masa de dinero en los fondos de pensiones que están disponibles para la vivienda, pero hay que hacer un proceso. ¿Cuál es el proceso? Tú como desarrollista de vivienda, tú haces un proyecto, le pones un seguro, y entonces hace una hipoteca asegurada y entonces el administrador de mi fondo de pensión puede comprar esa hipoteca asegurada. Con los fondos en garantía. Seguro. Con los fondos en garantía. Con los fondos de esa persona en garantía. No, el administrador de fondos de inversiones invierte ese dinero. El desarrollista hace la vivienda con un seguro. Si la persona no paga, el seguro tiene que pagarle al fondo de pensiones su dinero. Lo que no se puede arriesgar es ese dinero, no se puede arriesgar. Ese dinero es para cuando tú llegas a tu edad de retiro, tú tengas seguro tu pensión. Pero usted habla de dinero, ese dinero está prestado, lo han prestado todo. Está prestado, muy importante que tú hicieras eso, porque casi se me olvida. Al no haber un desarrollo del mercado de valores, la Hacienda y el Banco Central emitieron instrumentos financieros con un beneficio, una rentabilidad buena, y los fondos de pensiones se fueron allá. Ahora, ¿qué pasó? Que vino la pandemia, y cuando llegó la pandemia, entonces, la única forma que se pudo manejar la pandemia sin acudir al Fondo Monetario Internacional o quebrar todo el mundo, fue el dinero que estaba en Hacienda, que permitió que el gobierno enfrentara con éxito la situación de la pandemia y que el Banco Central mantuviera la estabilidad económica del país. De lo contrario, ¿de dónde iba a salir el dinero para enfrentar esas dos situaciones si no es por esa razón? Entonces, el beneficio grande de esa inversión ahí, que yo te digo a ti una cosa, es la inversión más confiable, porque esos instrumentos financieros del Banco Central y de Hacienda están garantizados por el Estado. Y es la mejor garantía que tú puedes tener. Por ejemplo, se puede invertir en proyectos de desarrollo, en proyectos que también mejoren la condición del país, ¿verdad? Correcto. Y también se puede, porque es complejo eso, ¿no? Tu edad y mi edad y tu edad no permite ya inversiones agresivas. Pero el hijo mío que tiene 20, 25 años, él está en la seguridad social igual que yo y está contribuyendo a su fondo de pensiones. Entonces él quisiera que su dinero rentara el máximo posible y él puede permitir que su administrador de fondos de pensiones lo invierta en inversiones riesgosas con alta rentabilidad. Don Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Usted está retirado ahora de la política? Yo nunca me retiro de la política, nadie se retira de la política porque todo en la vida es la política, inclusive en mi casa yo tengo que fijar las políticas que hay que seguir en mi casa. ¿Y en qué partido usted está militando? Yo estoy en el Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. A ustedes también muchísimas gracias, los esperamos mañana a las 8 de la mañana.